Hola, soy Ana Prats y os doy la bienvenida en nombre de Ablasi, que como la mayoría sabréis es un centro de formación especializada específica para traductores, formación continua, y que tenemos una línea específica en traducción médica. Y hoy estamos muy orgullosos de ser los anfitriones de la presentación del diccionario de dudas de traducción de términos de química que se ha publicado en Cosnautas y cuya autora es Mar Jiménez Quesada. La presentación va a tener una duración aproximada de entre 45 minutos, una hora más o menos, y después habrá un turno abierto de palabra en el que podréis formular preguntas, dudas o iniciar el debate que queráis. Va a empezar con las presentaciones José Antonio de la Riva, que es el director de Cosnautas, valiosísima fuente de recursos terminológicos en ciencias de la salud, que hoy en día ya es indispensable para cualquier traductor que se dedique a temas científicos a su consulta. Seguirá después Jorge Esteban, que es editor en Cosnautas, y va a hacer la presentación de la autora del diccionario. Y a partir de ahí entraremos ya en materia para presentar el diccionario, cosa que hará su propia autora, Mar Jiménez Quesada, que, como también algunos sabréis, es también docente en Aula-SIC, donde imparte dos cursos, uno de química para traductores y otro de traducción de análisis de muestras, que os recomiendo muchísimo porque son estupendos y que además son indispensables para todos los traductores científicos, mucho más aún para aquellos que se dedican a las ciencias de la salud. Cuando Mar haya acabado su presentación, abriremos el turno de dudas y preguntas y que moderará José Antonio de la Riva. Ahí, cuando queráis formular una pregunta, cuando queráis intervenir, por favor, levantad la mano, pero no la mano presencial, sino la virtual. Veréis que aquí en el programa tenéis unas barras con iconos que, según el navegador que estéis utilizando, pueden estar en la parte superior, en la inferior o en las laterales, y uno de esos iconos es una mano en posición de levantarla. Yo ahora mismo lo voy a hacer para que lo veáis. Bueno, también se lo he puesto a María, con lo que así queda muy claro que estáis pidiendo la palabra. Y José Antonio os irá dando paso paulatinamente unos a otros. Pensad también, tened en cuenta que tenéis el micrófono silenciado para evitar el ruido ambiente. Todos los ruidos ambientes, las personas que somos aquí, podrían generar alguna problemática en las presentaciones a nivel cualquier ruido que podría interferir. Por tanto, tenéis el micrófono silenciado y en el momento que os dé la palabra o que estéis pidiendo la palabra, tendréis que abrir vuestro micrófono. Lo que también podéis hacer con el icono, ya veréis que lleva un icono con un micrófono, un desplegable que podéis abrir y desde ahí podéis abrir vuestro micrófono. Cuando acabéis vuestra intervención, por favor, cerrarlo, por eso que os comentaba de evitar los ruidos. Si lo preferís, si no queréis hablar en público, no podéis por cualquier razón, también podéis realizar preguntas a través del chat. Veréis que en esa misma barra de iconos hay un globo de texto, esos globitos donde se ponen los diálogos en los cómics. Ahí podéis acceder al chat y podéis formular preguntas. Las preguntas las podéis formular durante la presentación si se os ocurren y no queréis olvidarlas, o las podéis formular cuando se esté en el turno de preguntas. Pero en cualquier caso, todas se van a responder al final para no interferir en la presentación de los ponentes. O sea que deberéis esperar al final para tener la respuesta. También, si alguno tiene cualquier problema técnico, puede formular la consulta en ese chat y María Gual, de Aula-SIC, técnica de Aula-SIC, intentará ayudar a resolveros. Por ejemplo, no puedo dar voz a mi micrófono, pues podéis consultar en el chat y María intentará ayudaros a resolver el problema para que lo podáis solucionar rápidamente. Y no voy a hablar más porque no habéis venido a escucharme a mí.
Y voy a dar paso ya a José Antonio de la Riva, no sin antes desear que sea una presentación de vuestro agrado y que la aprovechéis muchísimo y les haces mucho caso. José, cuando tú quieras, tienes el micrófono. Muchísimas gracias, Ana, por tus claras explicaciones y por tus generosas palabras. Quiero empezar agradeciendo a AulaSIC, a Ana y a María por su amabilidad y por facilitarnos esta instancia de comunicación. Y naturalmente también a Jorge y a Mar, porque no han mostrado más que entusiasmo ante la idea de presentar el diccionario, así que Cosnautas, ante todo, se siente muy agradecida como editorial. Parafraseándote, Ana, podríamos decir que tú y yo vamos a hacer los aperitivos, Jorge es el entrante, Mar es el plato fuerte y los espectadores con sus preguntas son el postre. Así que nos lanzamos a este banquete. Em, Quiero empezar pensando que esta presentación es una muy buena señal del común propósito de la enseñanza y la edición. Creo que es muy fácil alinear, alinear acciones cuando dos generadores de contenido, dos instituciones que generan contenido y aprendizaje de manera diferente, se ponen de acuerdo. Bueno, yo diré también muy pocas cosas. Quiero afirmar con toda contundencia que estamos muy contentos de recibir oficialmente un nuevo diccionario muy útil y muy bien valorado hasta ahora, y una nueva autora muy capaz e ideal para esta tarea. Cosnautas como institución se ve muy enriquecida por este aporte y ya empezamos a notar que el público está usando el diccionario, lo está valorando y el futuro y el desarrollo de este diccionario es muy prometedor. Em, Quiero decir también que este es el primer diccionario de cosnautas que se hace bien. Es decir, que se adapta plenamente a un modelo por encargo, cuya existencia no antecede en modo alguno a la decisión de publicación. Me refiero a lo siguiente. Este diccionario no existía y Mar era profesora en Aula SIC. Y a partir de ahí adquirió cierta notoriedad y yo me enteré de su existencia y me interesé nosotros ya teníamos trato con Aula SIC, pero no con Mar. Y la idea de que Mar era una experta en terminología química llegó a mis oídos por Fernando y por Laura, los socios de Cosnautas, y surgió de ahí la idea de crear este diccionario. Después yo me puse en contacto con Mar y llegamos a un acuerdo, que fue un acuerdo que se plasmó en un contrato un tiempo después. Hubo una semilla del proyecto en que ella me mostraba una serie de borradores y nos pusimos de acuerdo sobre algunos aspectos de redacción y de enfoque general. Después Mar cayó en manos de Constanza Cervino, que es lexicógrafa y terminóloga, que la asesoró en algunos aspectos para la domesticación del dificilísimo suano, este programa, el TLEX, donde se hacen la gran mayoría de los diccionarios de cosnautas y que tantos problemas da. Y una vez creada esta planta del diccionario, también con la ayuda y la asesoría de Fernando, que también domina el programa, Mar después mm, tuvo trato con Jorge, que la ayudó a editar y a sacar adelante una serie de aspectos del diccionario. Y finalmente llegó el momento de empezar a programarlo. Javier Orellana, nuestro informático, utilizando ya su experiencia en la creación de otros diccionarios, también nos ayudó a sacar esto adelante. Y ahora estamos de vuelta en Aula SIC, ¿no? Donde empezó el camino que hizo que Mar fuera conocida para nosotros. Ahora estamos otra vez en manos de Aula SIC presentando el diccionario. Así que dentro de todo hay que felicitar a Mar por habernos tolerado un poco a todos y haber llegado viva al final del túnel. Em, y creo que este es un muy buen momento
para estar todos alegres y dar paso ya a Jorge Esteban, editor de Cosnautas, que contará presentará a la autora y contará algún detalle del proceso editorial que seguramente será interesante para todos ustedes. Jorge, te doy la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, cuando dices que gracias a Mar por por habernos tolerado, habla por ti, porque yo soy encantador y lo he sido en todo momento con Mar, y así me lo ha hecho saber. Bueno, voy a compartir una presentación que he preparado. Bueno, pues no sé si conocéis mucho sobre Mar, me imagino que sí, la mayoría en todo caso. Mar Jiménez Quesada es una chica muy discreta y humilde, pese a sus éxitos profesionales. De hecho, no le gustan mucho las alabanzas. Así que, Mar, si quieres, te puedes desconectar un minuto porque esta es la parte en la que me deshago en elogios. Le he tenido que sacar la información con sacacorchos, porque ella seguramente hubiese preferido publicar su diccionario, saber que la obra es útil para el traductor médico y pasar desapercibida. Bueno, Mar es catalana, de Badalona, aunque de padres andaluces, inmigrantes, y está afincada en el Reino Unido desde hace 20 años. Además, Mar es todas estas cosas: química, traductora, docente, autora y editora. Y seguramente muchas más que yo no sé. Es licenciada en química y magíster en química orgánica por la Universidad de Barcelona. Y durante más de 10 años se dedicó a la investigación y al desarrollo de productos farmacéuticos en laboratorios y en centros de investigación de España y del Reino Unido. De hecho, Mar llega al Reino Unido en busca de mejores oportunidades en el ámbito de la investigación química, aunque también pues para perfeccionar su inglés, para vivir una aventura en el extranjero durante algunos años. Lo que pasa es que al final pues se quedó, y no sabemos si para siempre, pero ya lleva 2 décadas en Blighty. Yo la verdad es que lo entiendo, porque a mí aquello me gusta mucho también. El caso es que como nos ha pasado a muchos, pues después de muchos años dedicándose a una cosa, Mar decide cambiar y colgar la bata de laboratorio para dedicarse a su pasión, que es la traducción médico-científica, que es una pasión que compartimos muchos en este foro. Bueno, y como muestra de su compromiso con su nueva profesión, Mar se forma en traducción médico-sanitaria en varias instituciones, entre otras en la Universidad de Westminster y sobre todo en Aula-SIC, como seguramente muchos sabéis ya. Como traductora, estos son algunos de los géneros textuales que Mar traduce. No los he puesto todos para no sobrecargar demasiado la diapositiva, pero además son los géneros para los que el DTQ resulta útil. Además de sus encargos de traducción médica, Mar es tutora de los módulos de traducción de textos sobre análisis de muestras y de química para traductores en Aula-SIC. Es también autora de varios artículos sobre traducción química, algunos de ellos los hemos publicado en el blog de Cosnautas, en la bitácora del Cosnauta, y además ha editado más de 1000 publicaciones para revistas de prestigio internacional, como estas que aparecen en la diapositiva. Bueno, el DTQ es un recurso que Mar concibe con el fin de subsanar algunas de las lagunas lexicográficas que existen en el campo de la traducción química. Este es el caso de casi todos los recursos de Cosnautas, porque los diccionarios especializados se suelen dirigir a titulados en la especialidad que corresponda, en este caso en química. Además, los diccionarios de química especializados en química suelen centrarse en una sola rama de la química, mientras que el DTQ abarca todas las ramas de la química que son pertinentes para la traducción médica, sobre todo para la traducción médico-farmacéutica.
La idea de crear el DTQ ve la luz porque Mar, fruto de su labor como traductora de traducción química en Aula-SIC, mientras elabora el material didáctico que luego utiliza en sus clases y mientras resuelve las dudas que plantean sus alumnos, se da cuenta de que no hay un recurso en el mercado que satisfaga las necesidades de precisión y de productividad que tienen los profesionales del lenguaje médico, que se enfrentan al vastísimo y al complejísimo léxico químico. Entonces Mar empieza a confeccionar este diccionario inspirándose en ese material, en esas dudas, pero también en los miles de problemas terminológicos que ella misma ha ido resolviendo durante su carrera como traductora especializada. Es que el DTQ, igual que otros recursos de Cosnautas, es el resultado de un análisis profundo de decenas o incluso de cientos de recursos, de los que Mar ha extraído lo más útil y lo ha adaptado para satisfacer las necesidades terminológicas del traductor o del redactor médico que se enfrenta a la terminología médica. Por ejemplo, para traducir los géneros que hemos visto en una de las diapositivas anteriores. Como otros diccionarios de Cosnautas, seguramente el que mejor conocéis es el Libro Rojo. De hecho, el DTQ bebe bastante del Libro Rojo. Además del lema y de las distintas acepciones y de las equivalencias, en las entradas de Mar, perdón, en las entradas del DTQ, se incluye información valiosa para el traductor que no se encuentra en otros recursos especializados, como definiciones, el contexto de cada acepción, el registro en el que se emplea cada término, cada expresión, ejemplos de uso, sinónimos, fórmulas químicas, símbolos, abreviaturas, siglas, remisiones a entradas relacionadas o incluso advertencias sobre posibles problemas de traducción derivados de, por ejemplo, términos polisémicos que tienen un significado en el léxico común, pero otro distinto en el ámbito de la química, de falsos amigos, de calcos innecesarios del inglés, o de términos desaconsejados por ser obsoletos, ambiguos o incorrectos. Para confeccionar el diccionario, Mar tiene que familiarizarse con un programa lexicográfico que ya ha mencionado José antes, que apodamos Suano. Yo no lo conozco más que de nombre, pero no debe ser nada fácil, no debe ser muy intuitivo por los intercambios de mensajes que he visto entre algunos autores y personas que dominan bien este programa. Cuando Mar ha completado las entradas del diccionario en el Suano, nos envía la primera exportación del primer borrador y empieza el proceso de configuración del buscador, que bueno, es bastante prosaico, así que me voy a ahorrar los tecnicismos, pero quizás una curiosidad técnica que os puede interesar es que lo que tiene que hacer Mar en el Suano es identificar los distintos campos de valor terminológico con colores. Y estos colores, que están asociados a su código de color HTML, es otro tecnicismo, pero igual conocéis también el lenguaje de marcado de hipertexto. En fin, que lo que hace nuestro compañero informático de Cosnautas es servirse de estos códigos de color para configurar el buscador de manera que cada criterio de búsqueda, pues la búsqueda simple, la búsqueda de un término en español o la búsqueda de un lema que contiene una palabra determinada, que cada criterio de búsqueda arroje las entradas que contienen las palabras buscadas dentro de determinados campos. Una vez el buscador configurado, empiezan pruebas para asegurarnos de que el buscador funciona bien y que arroja los resultados que tiene que arrojar. Y durante estas pruebas se suelen encontrar errores, a veces relacionados con el funcionamiento del buscador, pero también relacionados con posibles erratas o errores ortotipográficos, a veces sutiles, a veces menos sutiles, que el autor ha cometido
y debe corregir en el SWA, ¿no? Y bueno, aunque yo no tengo mucha experiencia en el desarrollo de diccionarios, me sorprendió mucho que en el DTQ apenas hubiese errores y que los pocos e insignificantes errores que encontré, Mar se los tomó muy en serio. Entonces esto me hizo darme cuenta, porque yo a Mar no la conozco demasiado bien, tenemos una relación puramente profesional y desde hace tampoco mucho tiempo, me hizo darme cuenta de que Mar es además muy meticulosa y teniendo en cuenta que los traductores solemos ser muy meticulosos, creo, cuando digo que Mar es muy meticulosa, me refiero a que es especialmente meticulosa incluso en relación con otros traductores. Lo digo en el mejor sentido de la palabra. Bueno, en cuanto al buscador, la búsqueda simple es la búsqueda por defecto y suele resolver la mayoría de las consultas. Pero para aquellos que buscan en los detalles de las entradas, pues están los criterios de búsqueda avanzada. La función de estos criterios se explica en la ficha del recurso que encontraréis en el catálogo de recursos de nuestro sitio web, el sitio web de Cosnautas. Bueno, algo que a mí me resulta muy útil para navegar las entradas de los diccionarios de manera eficaz, no solo del DTQ, sino de cualquiera de los diccionarios de Cosnautas, son las convenciones tipográficas propias del recurso. Debajo del buscador encontraréis una pestaña llamada Claves, en la que podemos consultar el significado de las abreviaturas y de los símbolos utilizados en el diccionario. Así, cuando encontramos estos símbolos, abreviaturas o tipos de fuente, sabemos a qué se refiere el autor. El contenido de las entradas es breve, pero es bastante exhaustivo y al ser breve permite localizar la información de interés rápidamente. Además, para facilitar esta tarea, los distintos campos de valor terminológico se han identificado con colores diferentes. Y bueno, para finalizar, algunos datos sobre el diccionario. En su primera edición, el DTQ recoge más de 4.000 lemas, casi 7.000 acepciones, cientos de sinónimos, de definiciones, de fórmulas, de siglas, de remisiones clicables a lemas relacionados y de observaciones aclaratorias sobre usos recomendados o desaconsejados. Esto es todo por mi parte, así que ahora cedo la palabra a la autora para que comience la parte más interesante de la presentación, que son los entresijos del DTQ. Muchas gracias por vuestra atención y ya dejo la palabra a Mara. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a Jorge, Ana y José Antonio por vuestra introducción y muchas gracias también a María por organizar toda la parte logística y ya sin más paso a hablar del diccionario de términos químicos de Cosnautas. Vale, a ver. Oh. ¿Veis la siguiente diapositiva? Sí, la vemos. Vale, pues ¿por qué necesitamos un diccionario de química para traducción médica? Pues quienes llevéis suficiente tiempo en esta profesión ya habréis visto que la terminología química puede aparecer en muy diversos tipos de documentos del ámbito de la traducción médica, como por ejemplo resumen de las características del producto, documentos de consentimiento informado, documento técnico común para el sector farmacéutico, protocolos analíticos de principios activos, metabolitos, por ejemplo, para estudios de farmacocinética o para control de calidad, informes de toxicología, artículos científicos sobre distintos temas, biomarcadores, etcétera, y patentes médicas como biomateriales, formulaciones y seguro que muchos otros tipos de documentos. Así que, bueno, si nos dedicamos a la traducción médica es prácticamente inevitable que en algún momento tengamos que traducir algún término de química. ¿Os sale la siguiente diapositiva? ¿Sí? Sí. ¿Cómo surgió esta idea de un diccionario de terminología química específico para traducción médica? Pues esta es una idea que me lleva rondando casi desde que empecé en traducción médica hace ya unos 10 años, pero sí es cierto que la idea tomó más fuerza al preparar los módulos de traducción química para AulaSIC y también al impartir estos cursos, al corregir los ejercicios
al recibir dudas en los foros de alumnos y alumnas, dudas muy interesantes, y ahí es donde pues, me percaté que la terminología química era mucho más que un simple recopilatorio de términos especializados y había muchas otras complejidades y dificultades que estaría muy bien abordar en un diccionario de química específico para traducción médica. Así que desde aquí pues aprovecho para dar las gracias a Ana Prats de AulaSIC por brindarme esta magnífica oportunidad de ser tutora de AulaSIC. Y por otra parte, pues también tengo que mencionar el libro rojo de Fernando Navarro porque ha supuesto una enorme fuente de inspiración y ya habréis visto que hay muchas características que podrían recordar al libro rojo, está inspirado de ahí. Así que igualmente muchas gracias, Fernando, por tu magnífico diccionario que ha sido no solo indispensable en mi labor como traductora médica, sino también una enorme fuente de inspiración. Ahora vamos a hablar de algo un poco más anecdótico. ¿Ves esta diapositiva, imagino? Sí. ¿Cómo hemos seleccionado el color del diccionario? Este color magenta intenso del DTQ. Pues bueno, ya habréis visto que hay muchísimos recursos terminológicos en Cosnautas, cada uno tiene un color distinto y realmente no quedaban muchos colores de dónde elegir. Y bueno, pues tratando de buscar inspiración, ideas, me vino a la mente los indicadores que utilizamos en el laboratorio de química analítica. Por si alguien no lo sabe, un indicador es un compuesto químico que cuando está en solución cambia de color al producirse cambios en la solución. También pueden haber otros cambios, pero digamos que el cambio de color es el más habitual. Y esos indicadores tienen colores muy llamativos, muy vibrantes, muy vistosos. Por ejemplo, aquí tenemos el azul de cromotimol, que a un pH ácido es incoloro y a medida que aumenta el pH pues va cambiando a amarillo, verde, azul verdoso, azul cobalto, o el naranja de metilo, que cambia de amarillo a naranja. Y por último, pues aquí está la fenolftaleína, que con el pH cambia de incoloro a este color magenta intenso, que es el color del DTQ. ¿Qué tipo de información, qué contenido podemos encontrar en el DTQ? Bueno, pues ya Jorge ya ha comentado bastante, pero aquí he seleccionado diversos tipos de lemas para que veamos. Normalmente la mayoría de los lemas contienen la propuesta de traducción en negrita al principio. Si hay más de una acepción o más de una posibilidad de traducción, se encuentran numeradas. Y después, a continuación, aporto una definición. Si veo que no hay una definición clara, pues indico en qué contexto se utiliza esa propuesta de traducción, a veces con frases traducidas. La mayoría de lemas contienen remisiones a lemas relacionados, que yo creo que esto es muy útil para aportar más contexto, que es tan importante en traducción. Si los hay, pues aporto los sinónimos en inglés y en español. En este caso doy la fórmula química porque se trata de un grupo químico muy simple. Obviamente si es un compuesto más complicado, pues tendría que ser una imagen, no puedo aportarla de esta manera. Si la hay, pues también doy la fórmula química abreviada. En otros lemas hago observaciones en donde comento pues, cualquier dificultad de traducción, cualquier dificultad, aspecto que esté relacionado con ese lema. Otros lemas tienen una sigla, como por ejemplo este de HPLC, y luego, mucho más importante aún, la sigla tiene su propio lema que va remitido al lema desarrollado. Y en el lema de la sigla, además, explico qué hacemos con esa sigla en la traducción. La traducimos al español, la dejamos en inglés. Ya sabemos que muchas veces no está claro qué hacemos con las siglas, si las traducimos o no. Otros lemas pues me extiendo un poquito más, a lo mejor son polisémicos o tienen distintas posibilidades de traducción dependiendo del contexto, aunque el significado sea afín. En otras posibilidades de traducción pues incluyo a lo mejor redundancias o otras propuestas de traducción que no he podido clasificar en una acepción clara. También se aportan voces verbales como esta de Buki, que normalmente no se utilizan en español y lo indico, y entonces pues remite al lema del cual es sinónimo. Unos pocos lemas, ya veréis que no aporta la traducción en negrita al principio, y son lemas para los que considero que no hay una traducción clara, acuñada o establecida en español, entonces pues explico lo que significa y doy mi propuesta de traducción entre comillas, como es para este heat compound. Y luego por último pues hay lemas que son muy parecidos y que de hecho a veces se confunden en inglés, y entonces todos estos lemas están remitidos los unos a los otros, alertando de que no se han de confundir. ¿Qué más podemos encontrar en el DTQ? Pues realmente yo creo que lo más interesante que podemos encontrar en el DTQ son las dificultades de traducción química. Yo creo que esta era la principal motivación al crear este diccionario.
Y por lo tanto, pues este diccionario, el DTQ, alerta de usos no recomendados o quizá de anglicismos innecesarios, alerta de posibles errores de traducción, alerta de usos incorrectos, tanto en inglés como en español, indica usos redundantes en inglés que quizá no procedan en español, aborda la traducción de distintas figuras retóricas, aborda la traducción de vocablos del lenguaje común, esta es muy interesante, que pueden tener un significado afín en química, pero que casi siempre tienen una traducción distinta. Aborda la traducción de sintagmas nominales, estas secuencias de sustantivos que son tan difíciles de traducir porque tenemos que reubicar los sustantivos. Y pues también términos polisémicos, hay bastantes, con todas las acepciones y cada una indicando su contexto correspondiente. Entonces, para que esta presentación fuera más amena y más interesante, me pareció que sería interesante abordar algunas, no todas, algunas de estas dificultades de traducción, tomando como ejemplos lemas del DTQ. Y como sintagmas nominales he seleccionado este lema, Small Molecule Drug, porque aparece muchísimo en textos del sector farmacéutico y este es un lema que se utiliza para hacer referencia de manera global a todos los medicamentos que no son medicamentos biológicos. Y por eso lo llama small, porque son medicamentos que tendrían un peso molecular por lo general inferior a 500 Dalton, mientras que los medicamentos biológicos, proteínas, anticuerpos monoclonales, pues van a tener un peso molecular más elevado. Y entonces resulta que este sintagma muchas veces me lo he encontrado como, y esta es la dificultad, como fármaco de molécula pequeña, lo cual es incorrecto, no es un fármaco de molécula, y luego lo de molécula pequeña tampoco me resulta muy idiomático. Y aquí la dificultad de traducción es que molecule y drug, pues hay una relación de hiponimia y peronimia, y en realidad la propia molécula es el fármaco, y luego está este small molecule, que es función adjetiva con respecto a drug. Entonces, bueno, yo propongo traducirlo como fármaco de bajo peso molecular y para ilustrar esta dificultad de traducción he seleccionado una frase y la he pasado por traducción automática y por inteligencia artificial para que así podamos valorarlo mejor. La frase es la siguiente: Small molecule inhibitors refer to a class of organic compound molecules that can target proteins. Y vemos como ChatGPT y DeepL lo traducen como inhibidores de moléculas pequeñas, lo cual es incorrecto, porque estos son inhibidores de proteínas. Y en realidad los inhibidores son las propias moléculas pequeñas, lo cual ya he dicho que no es idiomático, hay una manera más adecuada de decir esto. Y una posible traducción de esta frase sería: los inhibidores de bajo peso molecular son una clase de compuestos orgánicos que actúan sobre proteínas. Voy a hablar ahora de metáforas y de usos metafóricos en inglés. Y bueno, aquí la cuestión es que, al menos por lo que yo he observado, creo que las metáforas en el español científico se usan bastante menos que en el inglés científico. Entonces yo creo que no siempre procede hacer un calco y trasladar esa metáfora al español, y este es uno de estos casos. Yo considero el lema water loving, que se utilizaría para calificar a un compuesto químico o una sustancia que se mezcla fácilmente con el agua. Entonces doy dos propuestas de traducción: hidrófilo o con afinidad por el agua. Esto no son dos acepciones distintas, es la misma acepción con dos registros distintos. Esto es otra característica del DTQ. Si hay más de un registro, se aporta. Entonces, al igual que antes, he seleccionado una frase para ilustrar esta dificultad de traducción y aquí está. The water holding capacity of the dermis is attributable to the presence of water holding molecules such as hyaluronic acid. Y vemos como ChatGPT y DeepL lo traducen como moléculas amantes del agua. Yo creo que esto no funciona, me suena un tanto cómico incluso, y es un efecto que no me produce el original en inglés, y creo que en cierto modo tampoco se entiende bien del todo. Entonces, dos posibles traducciones: la capacidad de retención de agua de la dermis se atribuye a la presencia de moléculas hidrófilas como el ácido hialurónico, y esta pues sería una traducción, por ejemplo, para una patente o para un artículo científico. O si estuviéramos traduciendo un libro de divulgación científica, pues diríamos la presencia de moléculas con afinidad por el agua, como el ácido hialurónico. Vamos a hablar ahora de símiles y he seleccionado este lema, Building Block, un lema muy interesante. Aparece muchísimo en textos de química y bioquímica y aquí están casi siempre, y yo creo que esto es incorrecto o es muy poco idiomático. En cualquier caso, me lo he encontrado traducido como bloque o bloque de construcción, que es un calco del inglés total y que no solo... realmente a veces no encaja bien en la frase, al decirlo así, yo creo.
Y bueno, aquí la analogía que están haciendo es que están comparando los bloques de Lego, del juego de construcción Lego, que tenemos muchos, son pequeños, los juntamos y construimos una torre. Está comparando estos bloques de Lego con átomos o moléculas relativamente simples que se pueden enlazar o juntar para formar una molécula mucho más compleja, como por ejemplo en el caso de los aminoácidos, para formar una proteína. Entonces, se puede traducir como unidad constituyente, sobre todo en química de proteínas o química de polímeros, o compuesto de síntesis en síntesis orgánica. Y al igual que antes, pues he seleccionado una frase para ilustrar esta dificultad de traducción. Amino acids are the building blocks of proteins. Vemos como ChatGPT tira de la traducción literal bloques de construcción. Y DeepL al menos entiende que aquí pues no hay cabida para decir bloques de construcción porque no estamos hablando de legos ni de arquitectura ni de nada, y pone componentes básicos que a mí me supone un problema. Este término componente me hace pensar en una mezcla y aquí no estamos hablando de una mezcla, o sea que no es del todo correcto. Y una manera mucho más clara y precisa de traducir esto sería: los aminoácidos son las unidades constituyentes de las proteínas, o los aminoácidos son las unidades que constituyen las proteínas. Y ahora, para ilustrar la segunda acepción, compuesto de síntesis, he seleccionado esta frase: if an acetate is a building block for the synthesis of heterocycles. Y aquí un compuesto, el término building block se referiría a un compuesto relativamente simple que incluso se puede comprar a otra empresa y se utilizaría en la síntesis de una molécula más compleja. Y bueno, pues es una situación algo distinta, no es exactamente la misma acepción que antes. Pero no obstante, ChatGPT y DeepL siguen tirando de la misma traducción. Y aquí el problema con básico, porque vale, componente me hacía pensar en una mezcla, aquí el problema me lo representa básico, porque básico en química también es lo contrario de ácido. Y resulta, da la coincidencia de que el cianoacetato de etilo es un compuesto ácido. O sea que en teoría, si alguien se tomara esto de manera literal, pues hay un error de traducción grave. Una manera de traducir esta frase sería: el cianoacetato de etilo es un compuesto que se utiliza en la síntesis de heterociclos. Voy a hablar ahora de usos metonímicos y para eso he seleccionado el término por excelencia con usos metonímicos, que es chemistry. Yo creo, me lo he encontrado tantas veces en distintos tipos de textos y creo que en ninguna ocasión hacía referencia a la disciplina que se ocupa del estudio de la materia. Siempre quería decir otras cosas. Entonces, ¿qué es una metonimia? Seguro que no hace falta recordarlo, pero de manera muy breve explico que una metonimia es una figura retórica que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa y se utiliza mucho para nombres de disciplinas científicas como genetics, biochemistry, biology, kinetics, y realmente también se observa en español, sobre todo un registro más bajo. Seguramente lo habréis visto para genética, biología, pero yo para química en español nunca lo había visto. O sea que realmente cuando tenemos el término chemistry, a menos que hagan referencia a la disciplina que se ocupa del estudio de la materia, habría que buscar otras opciones de traducción, que son estas que se aportan aquí: fase estacionaria, composición química, reacciones químicas, características químicas. Son todo diferentes situaciones en las que se hace un uso metonímico del término chemistry en inglés, que está muy, muy extendido. Y para ilustrar esta dificultad de traducción, he seleccionado esta frase: the polymeric chemistry of this column provides exceptional resolution. Vemos cómo ChatGPT y DeepL hacen la traducción literal. La química polimérica, yo creo que esto no se entiende bien. En realidad están hablando de la fase estacionaria polimérica de esta columna, aporta una resolución excepcional. Entonces, la fase estacionaria es el relleno que hay en el interior de una columna y es lo que permite que los compuestos se separen. Y esta es una frase que, aunque pueda parecer que está un poco alejada de la traducción, que no tenga nada que ver con traducción médica, en realidad me ha aparecido en bastantes patentes médicas, sobre todo patentes de principios activos o sobre biomarcadores, en las que en algún momento pues tienen que analizar los metabolitos del principio activo o el biomarcador en muestras biológicas, y por lo general ese análisis lo harán por cromatografía. Entonces, si a alguien le interesa aprender sobre cómo traducir este tipo de frases, pues se explica con todo lujo de detalles en el curso de la traducción de textos sobre análisis de muestras. Ahora voy a pasar a hablar, yo creo que de mi parte favorita del diccionario, que son los vocablos del lenguaje común: adjetivos, sustantivos y verbos. Y es mi parte favorita del diccionario porque yo no creo que podamos encontrar este tipo de palabras en ningún otro diccionario especializado. Por ejemplo, el adjetivo happy. Y he seleccionado este adjetivo para ilustrar cómo un vocablo tan sencillo que absolutamente todo el mundo conoce
cuando aparece en un texto especializado, y yo creo que también para Happy en un texto general, pero estamos hablando de traducción especializada. Cuando aparece en un texto especializado puede dar problemas de traducción. Entonces, a muy grandes rasgos, en química, Happy haría alusión a la estabilidad de un compuesto o de un sistema químico o a la tendencia a que algo se produzca, lo cual está regido en última instancia por la estabilidad. Y la única excepción a esto sería cuando hablan de las happy hormones, la serotonina y la dopamina. Entonces ahí sí que podríamos decir las hormonas de la felicidad, pero es la única excepción. En el resto de casos, en química, haría alusión a la estabilidad. Y entonces la frase que he seleccionado aquí es la siguiente. The smaller this difference, the happier the atom is. Vemos como ChatGPT y DeepL lo traducen como feliz, un cierto efecto cómico, una vez más. Me parece que el registro es completamente inadecuado y tampoco se entiende bien del todo hasta cierto punto. Una manera más natural de traducir esto sería cuanto más pequeña es esta diferencia, mayor es la estabilidad del átomo. O esta otra frase, bromine is larger and happier on equatorial. ChatGPT dice cómodo, pero me produce el mismo efecto que feliz. No funciona, yo creo. Una posible manera de traducir esto es el bromo es un átomo más grande y por lo tanto prefiere estar en ecuatorial o tiene tendencia a estar en posición ecuatorial. Como verbos para vocablos del lenguaje común he seleccionado el verbo to like. Por el mismo motivo, es un verbo que absolutamente todo el mundo conoce, una de las primeras palabras que un niño aprende a decir al hablar. Y en química, pues con un texto especializado, pues ya vemos que tiene una traducción distinta a la traducción habitual en el lenguaje cotidiano, que sería gustar, y es tener tendencia o tener afinidad, así es como yo lo traduciría. Y también está en el DTQ el término to love, que sería lo mismo pero con más intensidad. Entonces, la frase que he seleccionado, muy sencilla, 4 palabras, hydrophilic substances like water. Y entonces aquí me quedé muy sorprendida porque la traducción de ChatGPT y DeepL no tiene ni pies ni cabeza. Ya no es un problema de que sea mejorable, es que no han entendido, no han entendido que like en esta frase es un verbo. Y hice un experimento, le indiqué a ChatGPT, vuelve a traducir la frase, teniendo en cuenta que like es un verbo, y lo que me puso es algo que es todavía peor, ¿no? O sea, no tiene ni pies, es un despropósito. Entonces, la traducción correcta de esta frase sería: las sustancias hidrófilas tienen afinidad por el agua. O, por ejemplo, esta otra, oxygen likes to accept electrons. Aquí dicen gustar, técnicamente no es incorrecto, pero me parece en un registro totalmente inadecuado y muy poco natural y muy poco idiomático. Una manera más adecuada de traducir esto sería: el oxígeno tiene tendencia a aceptar electrones. Y por último, como sustantivos, en vocablos del lenguaje común he seleccionado el sustantivo partner. He seleccionado este sustantivo por 2 motivos. En primer lugar, considero que es muy difícil de traducir este partner en química, o al menos a mí siempre me da problemas. Y por otra parte, yo creo que siempre me lo he encontrado traducido como socio, lo cual yo considero que es incorrecto, al menos en este contexto. Entonces, ¿qué es un partner en el lenguaje común o en el lenguaje jurídico? Pues es una persona, una empresa quizá. En química, un partner es un átomo, una molécula, una proteína, una vez más, a escala molecular. ¿Y por qué no me gusta traducirlo como socio? Considero que es incorrecto. Pues imaginemos que tenemos 2 moléculas, 2 partners. En primer lugar, siempre hay 2, nunca hay 3 o 4, son siempre 2. Cuando están haciendo lo que tengan que hacer, van siempre juntas y suelen tener una función o una relación complementaria. Por ejemplo, tenemos las bases nucleotídicas del ADN. Tenemos una base nucleotídica que tiene una estructura química cuya geometría más o menos encaja o se acomoda bien con la estructura química de la base complementaria. O sea que tenemos una especie de complementariedad geométrica. O a veces tienen una complementariedad en el sentido de la función que realizan. Por ejemplo, en una reacción de oxidación-reducción, pues tenemos una molécula, un átomo, que pierde los electrones y el otro los recibe. Así que si tenemos todo esto en consideración, yo creo que si quisiéramos hacer una traducción literal de este partner, el término más adecuado sería pareja, no socio. Y de hecho existe el término par redox, pero yo tampoco recomiendo traducirlo como pareja. Yo creo que hay maneras mucho más naturales de traducir este partner, como vamos a ver en la siguiente frase. Ferredoxine is the redox partner of heme oxygenase under iron starvation conditions. Y no me sorprende nada ver cómo ChatGPT y DeepL lo traducen como socio redox.
yo lo traduciría de esta manera, sin ni siquiera introducir el término partner en la traducción. La ferredoxina participa en la reacción de oxidación-reducción con la hemoxigenasa cuando existe un déficit de hierro. O, por ejemplo, esta otra frase de bioquímica, bastante habitual utilizar este partner en bioquímica. The base partner of cytosine is guanine. Y aquí veis cómo ChatGPT y DeepL lo han traducido como pareja y compañera, mucho mejor que socio, pero yo creo que hay una manera más adecuada de traducir esto, que sería la base complementaria de la citosina es la guanina. Ya casi acabando, hablo de términos polisémicos y para hablar hay muchísimos términos polisémicos en el DTQ. Algunos de estos términos polisémicos, incluido performance, se abordan mucho más a fondo en el curso La traducción de textos sobre análisis de muestras. Aquí he seleccionado performance porque muchas veces, o diría casi siempre, me lo he encontrado traducido como rendimiento. Entonces, no es correcto en algunos contextos, pero yo diría que en traducción médica casi nunca es rendimiento. Entonces, ¿cuándo es correcto traducir performance como rendimiento? Pues si aquí alguien hace traducción técnica, pues por ejemplo en ingeniería mecánica o en termodinámica o en química de procesos, si tenemos un motor, una máquina, suministramos energía, combustible y esa máquina o ese motor produce un trabajo, ahí podemos utilizar el término rendimiento, que indicaría la eficiencia de ese motor o de esa máquina. O, por ejemplo, en ingeniería química o química de procesos tenemos una materia prima, la alimentamos a un reactor y obtenemos un producto. Pues ahí también podemos utilizar el término rendimiento, que indicaría la eficiencia de ese proceso. Y siempre lo podemos medir en porcentaje. Lo único que en el caso de química de procesos, en inglés utilizarían el término yield en lugar de performance, pero en español siempre es rendimiento en todos estos casos. Entonces, quiere decir que en el resto de situaciones va a ser otra la traducción. Por ejemplo, calidad, resolución en química analítica, eficacia en farmacología, resistencia a veces en ciencia de materiales. Y bueno, para ilustrar esta dificultad de traducción he seleccionado una serie de sintagmas, los he pasado por DeepL, que ves que de manera sistemática casi siempre traduce todo como rendimiento. Ves cómo ha traducido drug performance como rendimiento del fármaco, cuando es mucho mejor decir eficacia del fármaco. Lo único que ha traducido bien es cromatografía líquida de alta resolución, pero luego me da cromatografía líquida de alto rendimiento como alternativa, lo cual es incorrecto. Interesante cómo ha traducido Strain Performance of Steel como comportamiento de formación del acero, mejor comportamiento que rendimiento, pero hay una manera más precisa en español que es resistencia a la deformación del acero. Igual para Analytical Method Performance, este rendimiento del método analítico no tiene sentido para mí porque en realidad este performance hace alusión a la fiabilidad de los resultados que se obtienen con ese método analítico. No hace alusión a la cantidad de resultados ni la rapidez con la que se obtienen. O sea que es un concepto distinto. Entonces, en esta entrada de performance hago ciertas observaciones. Indico que el término performance tiene un uso mucho más amplio, es mucho más polisémico en inglés que no el término rendimiento en español. A veces se hace un uso redundante, como indico en el tercer punto, que es biocompatibility performance, podríamos decir biocompatibilidad. Y hago una observación muy importante en el segundo punto, y es que rendimiento siempre es la traducción de yield, cuando tiene función sustantiva en química orgánica, química de procesos, no hay otra manera de traducirlo. Y puede suceder, y a mí me ha sucedido, que aparezcan performance y yield en la misma frase. Entonces ahí es una cuestión más práctica de intentar no traducir siempre performance como rendimiento si hay un término más adecuado. Y ya para acabar, pues hago un comentario breve sobre los sinónimos. Otro aspecto en el que me he tratado de volcar bastante son los sinónimos por cuestiones prácticas. Porque hay términos para los que hay muchísimos sinónimos en inglés y uno de ellos es este, long electron pair, par de electrones no enlazantes, para el que tenemos aquí todos estos sinónimos. Y el problema es que si estuviéramos traduciendo un texto en el que nos sale un sinónimo muy poco habitual, pues es posible que no lo encontremos en ningún diccionario. Y por eso pues he tratado de buscarlos, a veces me los he encontrado por casualidad, pero he intentado reunir todos. Seguro que hay más y no los he visto. Entonces todos los sinónimos tienen su propio lema, que remiten al lema principal, donde ahí tenéis toda la información, y ahí están todos los sinónimos en inglés también.
Y bueno, pues ya está, ya hemos acabado. Si alguien quiere aprender más sobre traducción química, puede hacerlo en Aula SIC. Están los dos cursos, Química para Traductores. No he puesto el temario porque lo podéis encontrar en la página web. Muy por encima explico que en Química para Traductores pues, se explica cómo traducir procedimientos de laboratorio, se habla de nomenclatura química, de estructuras químicas, se explica cómo traducir frases del ámbito de la farmacología, patentes de química. Y en la traducción de textos sobre análisis de muestras, obviamente se habla de química analítica, control de calidad en el sector farmacéutico, análisis de muestras biológicas, cromatografía y espectrometría de masas, que son las técnicas por excelencia en investigación biomédica, y notificación de resultados. Y muchas gracias a todos los asistentes. Y si alguien tiene preguntas, pues yo he acabado. Muchísimas gracias, Mar. Yo solo quiero agradecer, Fiorella por acá. Hola. En realidad estoy muy agradecida porque, bueno, Cosnautas es una ayuda diaria en mi trabajo y ahora con tu diccionario, excelente. Me encantó lo que comentaste, que en realidad la clave está en buscar la mejor manera de decir las cosas, porque cada vez nos encontramos más con traducciones que parece que están bien, pero no están bien desde el ámbito de lo que estamos trabajando nosotros. Yo trabajo específicamente en patentes de todo lo que es patentes de farmacología, ensayos clínicos y demás. Entonces, para mí es una ayuda importantísima. Y bueno, te mando Gracias. un saludo desde Uruguay. Mi compañera Claudia Valla está también estudiando contigo en la universidad, así que también con ella somos colegas de profesión y también acá en Uruguay. Y le quiero agradecer también a Aula SIC, que me he formado con ellos en varios cursos y bueno, seguiremos al firme. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fiorella, gracias, Mar. Yo estoy impresionado por el grado de especialización de tus conocimientos, Mar, y por lo muy ignorante que me siento al no poder profundizar en muchas de las cuestiones que has planteado. Quisiera dejarte una preguntita. Veo que estudias la metáfora, la metonimia, las personificaciones como una serie de problemas. ¿Por qué Mm. crees tú que el lenguaje tan científico de la química tiene tales dificultades para escapar de las redes pegajosas del lenguaje poético? ¿Dónde está? No, Ya, bueno, yo creo que la impresión que tengo es que todas estas figuras retóricas, por lo menos yo he visto que se usan menos en español, quizás mi impresión, que en inglés. Y ya has visto cómo en los ejemplos que he dado, pues realmente no funcionaba el calco. Mar, Y perdona, ¿ya esto. puedes dejar de compartir para que veamos tu Ah, rostro? vale. Es que no. Vale, sí, es así. Parar, sí, de acuerdo. Pues esto es la impresión, y ya habéis visto en los ejemplos, pues que realmente el calco, hacer la metáfora en español, realmente sonaba, daban ganas hasta de reír, ¿no? Y no creo que tenga más explicación para esto. Tú que eres el hombre de letras, quizás. Sí. Mm. Bueno, Jorge, me parece que tú tenías, no sé si hay más preguntas que con malicia han estado ustedes albergando la pregunta capciosa. No sé si alguno de ustedes tiene algo que preguntar. Bueno, yo, has hablado mucho, Mar, sobre inteligencia artificial y lo lejos que está de producir resultados aptos. Yo, Mm, bueno, aunque no soy muy joven, sí que soy muy joven en el mundo de la traducción médica, porque hice otras cosas durante 20 años y hace un par de años pues me convertí y me formé a traducir. Entonces yo compagino mi actividad de cosnautas con mi actividad de traductor médico y todavía no tengo demasiada experiencia, pero sí que tengo algunos clientes, grandes agencias o incluso una gran CRO. Y yo esperaba, cuando me mandan sus memorias de traducción, yo digo, bueno, esta gente que tiene acceso a tantos datos, ¿no? A
a tantos segmentos traducidos por traductores estupendos. Yo me esperaba unas memorias de traducción muy que facilitasen mucho la productividad. Claro, es un truco porque cuando haces el test con la agencia o con con la CRO, cuando haces la prueba, pues negocias una serie de tarifas, negocias tu tarifa de traducción un poquito más alta y la de postedición un poquito más baja, ¿no? Pero en realidad, yo las memorias de traducción que estoy viendo no voy a decir nombres, pero bueno, de esta CRO, que es, si no es la más grande, una de las más grandes del mundo. Y además me consta que muy competentes, pues yo también trabajé en una CRO y trabajé con ellos y son muy competentes, pero en términos de traducción, lo que veo es que las memorias de traducción que ellos han estado alimentando durante seguramente años no están a la altura. Y que la inteligencia artificial, pues no sé si, no sé cómo compagina las memorias de traducción con la inteligencia. Me consta que algunos tienen sus propios algoritmos de inteligencia artificial que ellos van modificando. El caso es que me parece que todo esto está muy lejos de estar a la altura. Y de hecho es una trampa, porque una postedición a mí, yo que todavía soy muy lento, todavía ni siquiera podría vivir de esto, porque cuando hago una traducción soy tan lento bueno, que me sale a pocos céntimos no la palabra, sino la hora casi. El caso es que esto me parece que está muy lejos de estar a la altura. Y como has hablado mucho de inteligencia artificial, te quería preguntar, como traductora, ¿qué piensas? ¿Cómo ves el futuro próximo? Sí, parece que está cambiando todo muy rápidamente, pero tampoco tanto, ¿no? Yo no lo veo cambiar tan rápidamente. Sí, yo no he visto tanta evolución como nos quieren hacer creer. Realmente veo En cuanto a errores la, muy en similares cuanto a que la hace calidad, años. solo en cuanto a Sí, la yo no veo calidad, que haya no me tanta parece. evolución. No. Pero no sé, todo el mundo dice que, pues yo creo que existe la creencia errónea de que la traducción automática o la inteligencia artificial hacen traducciones más o menos aceptables o pasables, aunque sean mejorables, y los clientes les parece bien que una traducción ya esté más o menos pasable o aceptable, aunque pudiera estar mejor, porque es gratis y es rápido, ¿no? Y entonces existe esa creencia errónea de que no comete errores, que ya ha llegado a un punto que más o menos dice lo que dice el original, lo cual ya hemos visto que no es cierto, comete errores bastante graves y no solo es una cuestión de que sea mejorable, que se pueda pulir, es que comete errores. Entonces, no sé esto dónde va a llegar. Pero, y luego también está el problema de que, como es esta creencia errónea de que más o menos ya lo hace bien, aunque si pudiera hacer mejor, pero tampoco importa, que no tiene que ser perfecto, pues hay muchos clientes que ya les está bien. Y ya pues realmente si antes teníamos que buscar clientes, ahora tenemos que buscar clientes a quienes les importe la calidad. Porque esos clientes que les da igual la calidad, pues creen que con inteligencia artificial pues ya van bien. Y no es así. Hemos visto que comete errores. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mm. Por una parte, es alentador, porque nos están vendiendo también que ya prácticamente ya no hay trabajo de traductor, pero es verdad que yo creo que algunas grandes agencias, incluso algunas grandes CROs, pues no parece que les importe tanto la calidad. Exacto. Creo que este es uno de los problemas, yo creo. Y esta creencia errónea de que más o menos ya lo hace bien para ir tirando, ya está bien, ¿no? Pero no, realmente no lo hace bien todavía. Y bueno, pues esto. Quizá pueda haber una consecuencia positiva de esto y es que, sobre todo para los clientes a quienes les importe la calidad, y es que pues la especialización pasa a ser aún más importante, porque es donde realmente ahí vamos a poder aportar valor añadido, ¿no? Cuanto más especializado esté el traductor, la traductora, pues más se va a diferenciar de la traducción producida por un traductor automático o por inteligencia artificial. Sería, creo, la única parte positiva que le veo a esto. De acuerdo, muchas gracias. Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Aprovechemos que tenemos a Mar entre nosotros ahora.
Bueno, yo tengo también mi propio comentario respecto de las cuestiones que planteaba Jorge, puesto que la inteligencia artificial se alimenta de criterios estadísticos y que su manera de traducir en general em, se basa en plagiar masivamente aquello que es más frecuente para determinar cuál es su significado. Cuanto más especializado y singular sea un contexto, menos probabilidades tendrá de acertar a una traducción, porque no olvidemos que la inteligencia artificial no piensa. Entonces, estos son contextos muy peculiares en que una palabra muy común, como decíamos, performance, aparece en un contexto peculiar y por lo tanto, cuanta mayor sea la peculiaridad, más fallará la inteligencia artificial. La pregunta es si la inteligencia artificial podrá algún día alimentarse de suficientes textos suficientemente peculiares como para encontrar los contextos específicos en que un término aparece en un significado tan peculiar, Mm, ¿no? Sí, Entonces, es una buena observación, sí. habrá que ver, habrá que esperar. Por lo pronto, a mí me parece fundamental la traducción humana y da mucho que pensar sobre los métodos de traducción, porque a veces parece que podría ser menos eficiente traducir con inteligencia artificial y después revisar la cantidad de errores peligrosos que pueden haber brotado de ello. A veces parece más económico y más eficiente la traducción humana pura y dura desde comienzo a fin, a la manera tradicional, Mm, porque como están disfrazados de aciertos, estos errores son particularmente peligrosos. Además, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial se nutre también de sus propios textos generados por ella misma, ¿no? Entonces tiene tendencia a uniformizar. Entonces, cuantos más textos se hayan traducido con inteligencia artificial, con este vocabulario así sin alma, ¿no? Muy uniformizado, más se va a uniformizar ella misma. Y luego el otro problema es, por supuesto, que la mayoría de las informaciones publicadas en la red están en inglés. Entonces, tiene tendencia a abusar de los anglicismos, ¿no? De los falsos amigos, de los anglicismos, de los calcos innecesarios, etc. Bueno, y otra cosita más con respecto al diccionario, al DTQ. Bueno, 4.000 entradas son muchas para un diccionario tan específico, tan especializado. Y bueno, me consta que, porque desde los meses que llevo trabajando en Cosnautas, pues hemos recibido muchas actualizaciones de todos los autores, ¿no? Van actualizando sus recursos para reflejar la evolución, la innovación en la medicina y la evolución del idioma también. ¿Qué planes tienes para el corto y medio plazo en términos, por ejemplo, de incluir más información? Hemos visto que algunos diccionarios de cosnautas ahora incluyen ilustraciones explicativas, ¿no? Para un tema tan complejo como la química, desde luego para mí lo es, puede ser interesante eso, ¿no? Incluso incluir otros campos de valor terminológicos o añadir más entradas. ¿Cuáles son tus planes para el próximo, para el corto y el medio plazo? Sí, pues a corto o medio plazo todavía quedan, creo que no hay casi ningún término de ciencia de materiales o biomateriales. Esto tengo que ponerme con ello. Y tampoco están todos los términos que me gustaría que hubiera de química analítica, o sea que esto es muy a corto plazo, yo diría. Y luego, pues ya, según vaya viendo, a medio plazo, pues seguro que surgirán más cosas que me vaya encontrando, pero ya de entrada, más ciencia de materiales y más química analítica falta. Quizá más en nanomateriales, nanomedicina, aunque ya hay algo. Y sí, esta es la idea. Y sí, ya se comentó que con el tiempo pues estaría bien poner ilustraciones también, sobre todo estructuras químicas o, por ejemplo, ilustraciones de material de laboratorio, que también puede ser muy útil. Muy bien. Mm. Yo tengo también otra pregunta, Mar. Sí,
Naturalmente, en un diccionario que está organizado por una serie de entradas, tú has sido capaz de volcar muy buena parte de las dificultades de la traducción química con la que un traductor puede encontrarse, pero no deja de ser terminología y tiene naturalmente un poco de fraseología. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué parte de la problemática de la traducción de textos sobre química está ya, es susceptible de ser recogida en un diccionario? ¿Y qué parte de la traducción de textos químicos siempre quedará fuera de lo que un diccionario puede albergar? ¿Qué tipo de dificultades de traducción química no puedo incluir en el diccionario? ¿Es lo que me preguntas? Claro, sí, así Sí, es, ese sí. sería, eso Pues sería. yo creo que preposiciones puede ser una, porque sí que es verdad que tengo unas, bueno, he visto que ciertas preposiciones pues tienen bastantes diversas posibilidades de traducción, dependiendo de diferentes contextos, situaciones, y esto me resulta muy difícil incluirlo en el diccionario. Esto no creo que incluya preposiciones en el diccionario realmente. Y esta es una, yo creo que esta es la principal. Y bueno, pues quizá otras cuestiones, por ejemplo, de cuándo utilizamos o no utilizamos el artículo. Por ejemplo, he encontrado casos en los que siempre pensamos que el uso del artículo es simplemente estilístico, ¿no? Y que en español pues se usa más que en inglés y siempre pues intentamos ponerlo, ¿no? Pero yo en química he encontrado algunas situaciones en las que usar o no usar el artículo cambia el significado de la frase por completo, no es una cuestión estilística. Y entonces esto también es difícil de incluir en el diccionario, este tipo de cosas. Bueno, a lo mejor podemos sistematizar esa información e incluirla en un par de apéndices, uno sobre preposiciones, otro sobre artículos. Sí, bueno, la verdad es que el tema de los artículos, esto lo abordo en el curso de aula, sí, que es bastante complejo, ¿no? Porque tenemos que empezar a hablar de estructuras químicas en una de las situaciones. En otro sí que hay una entrada, si alguien lo quiere mirar, creo que es dissolution o concentration. Ahí sí que se hace una aclaración sobre el artículo. Pero en el caso en el que estamos hablando de estructuras químicas, que realmente usar o no usar el artículo puede cambiar la estructura química. Entonces esto me parece un poco difícil hablar de eso en un diccionario. Pero bueno, si alguien quiere aprender sobre esto, está en el curso de química para traductores. Sí, y no se me ocurre ninguna otra dificultad que se pudiera incluir. O sea, yo creo que casi todas se pueden incluir de alguna manera, sí. Excelente. Mm. Bueno, sí, ¿alguna otra pregunta para Mar? O si no, podemos ya encaminarnos al cierre de este magno evento. Bueno, si no hay más intervenciones, creo que ha sido una sesión sumamente útil. Yo me he quedado fascinado por todo lo que no entiendo. Em, y la verdad creo que hemos visto una serie de ejemplos muy sugerentes que verdaderamente ilustran cuál es el contenido y la utilidad del diccionario. Y creo que nos vamos a ir de aquí entusiasmados porque ya se encuentra a disposición de la inmensa masa de traductores un instrumento sumamente útil para desentrañar textos de terminología tan difícil. Em, yo termino entonces agradeciendo una vez más a HolaSig por facilitarnos los medios técnicos y por ayudarnos con la organización. Gracias a Jorge también por estar aquí en representación de Cosnautas y sobre todo gracias a Mar, la autora, que ya Gracias a queda vosotros. oficialmente acogida en la familia de Cosnautas. Gracias a Muchas vosotros. gracias a todos. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Vale, Adiós. gracias. Gracias, adiós. Gracias. Dios.